Alicia Ramírez Huerta, nuestra nutrióloga, nos acompaña como todos los lunes para hablarnos en esta ocasión de los beneficios de consumir tortillas, porque es un producto que está en todas las casas, en todas las dietas, todas las familias lo consumen. Así es. Es más, sin comer sin tortillas no es comer, para muchos no, no es comer. Así es, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. ¿qué tal? Pues con mucho gusto estar el día de hoy con ustedes con un tema, como siempre, importante, las tortillas. Las tortillas es un alimento que, como bien decían, está presente en nuestra alimentación. O sea, nosotros mexicanos estamos arraigados al maíz. Al maíz es nuestro cereal, es un símbolo de nuestra cultura y bueno, el alimento más representativo de la misma pues es justamente la tortilla. Entonces, las tortillas han tenido un valor a lo largo de la historia muy importante. Entonces, bueno, es un alimento que tenemos que entrar en análisis el día de hoy. Oye, decías tú, tortillas de maíz, que no es lo mismo que tortillas de harina, ¿verdad? Definitivamente hay una diferencia muy importante. Las tortillas de harina, bueno, no tienen la fibra que contienen nuestras tortillas de maíz, tienen mucho mayor cantidad de sodio. Recordemos que nosotros siempre estamos promoviendo una alimentación que no sea tan alta en sodio. Llevan en su elaboración manteca vegetal, algunas de estas, entonces no tienen fibra, no son las mismas condiciones. Claro, en el norte del país, por ejemplo, son muy usadas para los clásicos burritos y tienen también toda tiene una connotación cultural muy importante, pero nosotros estamos hablando hoy de la tortilla de maíz. Oye, ¿y cuáles son los beneficios nutricionales de la tortilla? Porque en algunas dietas he sabido que te dicen nada de tortilla, ¿no? Y en este caso, pues tú nos vienes a hablar, a salvar ahora sí, que esa parte nutricional de un alimento que a todos nos gusta. Pues a mí me gustaría hablar de las dos cosas, ¿no? De la parte como que se ha satanizado mucho las tortillas y ahorita te respondo la pregunta, ¿cuál es el problema o por qué se le ve tantos peros a la tortilla? Bueno, pues yo les haría la primera pregunta, ¿con qué me las como? Si me las como con unos chorizo, ¿verdad? Si me la como con unos frijoles puercos que tienen tocino, mucha grasa, si me las como en un taco de chicharrón, muchas veces no es tanto las kilocalorías de la tortilla, sino con qué me las estoy... El relleno. La combinación. Sí, por ejemplo, me estoy comiendo unos chilaquiles donde las tortillas van fritas en una cantidad de grasa muy importante y como si le faltara, pues todavía le ponemos crema y le ponemos quesos muy grasosos. Para que escuche Daniel que desayuna todos los días. Para los que escuchen, para nuestros amigos que escuchen que comen chilaquiles, bueno, no quiere decir que algún día no lo podamos comer, pero de manera rutinaria pues no nos Alicia, puede llevar a un exceso. He escuchado que algunos nutriólogos como tú recomiendan, por ejemplo, comer la tortilla doradita, no dorada en aceite, sino como tostada. Que porque así comes menos, es lo que he escuchado, digo, te pregunto. Claro, no tiene ninguna situación. Mucha gente piensa eso, que si tú estás el pan ya se le acabó lo que te pudiera engordar. Ya le quedaste la caloría. Ya le quedaste las calorías. Ya quisiéramos. Desafortunadamente tengo la noticia de darles que no pasa nada. No pasa nada. Y me gustaría contestarte tu pregunta en relación a cuáles son los aportes nutrimentales que la misma nos ofrece. Bueno, en primer lugar, una de sus características prioritarias tiene que ver con el aporte de calcio. Si recordamos, la tortilla para su elaboración, al maíz se cuece y tal, y se somete a un proceso de nixtamalización. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros aquí estamos viendo en nuestra pantalla, vemos en pantalla cómo se elaboran estas tortillas